Bienvenidos a Vulnerable Podcast, un lugar donde se va a hablar de seguridad informática, ciberseguridad, si le quieren llamar así, y de algunas otras cosas de seguridad que están innatamente relacionadas. Año nuevo es el momento perfecto para comenzar un proyecto y qué mejor que comenzar este podcast precisamente en enero del 2020. Vamos con el primer episodio, espero hacer al menos uno semanal, si no, no se me desesperen, este proyecto sí o sí tiene que estar durante todo 2020. Es uno de mis propósitos. Y para el primer episodio quiero hablar ni más ni menos que de las tendencias. Prepararnos, si apenas vamos tomando la inercia en el trabajo, qué es lo que nos vamos a enfrentar durante los próximos 12 meses. Estos son las 5 predicciones de seguridad. En el número 5, el uso de inteligencia artificial por ambos lados. Desde hace muchos años los vendors de seguridad en la industria utilizan herramientas de inteligencia artificial para elevar el nivel de sus productos y el nivel de detección y de protección que pueden ofrecer a sus clientes. Sin embargo, ya se ha visto que los adversarios también pueden utilizar inteligencia artificial y lo han hecho, especialmente por grupos asociados a estados, estos state-sponsored attackers, y lo que buscan es adaptar su ataque precisamente a las respuestas y defensas que tiene su objetivo y con ello evitar las medidas de mitigación que el objetivo tenga. Número 4. Van a aumentar los ataques específicos con ransomware. El ransomware no es una cosa nueva, probablemente sea de principios de la década pasada, finales de la década de los 2000. Es un poco confusa la línea. Lo que sí es un hecho es que no solamente en la década del 2010 al 2019 este tipo de ataques creció en su volumen, sino que para finales de la década, para el año pasado sobre todo, empezamos a ver que el ransomware ya no nada más buscaba infectar y comprometer la información de múltiples dispositivos, de múltiples personas y después colectar un pequeño porcentaje de ellos. Iban por alguien en específico, iban por alguien definido, y eso lo podemos ver aquí en México. Recordemos que en 2019 Pemex fue una de las empresas que sufrió uno de este tipo de ataques con ransomware. Y curioso, las investigaciones arrojaron que cuando se metían a la página donde los cibercriminales pedían el rescate a Pemex, era una página totalmente customizada para Pemex. Un ataque completamente dirigido hacia la empresa petrolera. Número 3. Fuera del perímetro. Los ataques en la cadena de suministro, los ataques con amenazas híbridas desde varios puntos del internet, desde la nube, con movimientos laterales, van a seguir ocurriendo, son cosas que ya conocemos. Y eso quiere decir que para estar mejor protegidos, nuestras auditorías, nuestros controles, nuestros simplemente alcances de los enfoques y qué es lo que nos vamos a enfocar a proteger, deben estar en todos lados y en todo momento. Ya no nada más es importante el data center, tiene rato que no es solamente suficiente. Las redes de computadoras, las redes de dispositivos conectados, los famosos IoT, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante en específico. Y en fin y al cabo, todo donde existe un footprint digital va a ser vulnerable, y no importa si eso está dentro de una red, dentro de un perímetro, atrás de un firewall, adelante de un firewall, en la nube, en un data center de un ISP, de un XSP, de un lo que sea SP, hay que protegerlo. Todo está vulnerable, todo está expuesto. Número 2. Y este es uno muy bueno para nosotros que trabajamos en esta industria. Personalmente lo hago desde hace 15 años. La buena noticia si quieres hacer carrera en esta industria es que sigue habiendo, y esto es algo que ya se había comentado desde hace años atrás, hay un gap, un retraso en la cantidad de talento que se utiliza en esta industria, y ese gap se espera que se siga incrementando. Eso se va a traducir en mejores oportunidades laborales, tanto en cantidad, tal vez también como en remuneración, como en prestaciones. Por ahí hay quien dice que van a haber vendors de seguridad que van a empezar a pelearse por el talento entre ellos, van a empezar a hacer una escalada de ofertas, de mejores condiciones, no nada más salariales. Sabemos que en Silicon Valley es muy famoso, es muy común que se ofrezcan prestaciones adicionales como incluir los alimentos dentro de la empresa, como dar vacaciones extendidas, como oficinas equipadas para hacer un ambiente sumamente
cómodo, libre de estrés, con espacios de relajación, de esparcimiento, de convivencia, comidas incluidas para los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto parece ser que es un fenómeno que en esta industria se va a seguir dando y que además una de las cosas que he leído, por ejemplo, también se proponen, pues cómo le va a hacer la industria, porque de todas formas puede hacer una escalada, puede hacer más propuestas, pero eso será para el talento ya existente, para el personal que ya está dentro de esta industria de la ciberseguridad, irse de un lado a otro. ¿Cómo vas a hacer que haya más talento entrando a la industria? Y se han manejado varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, buscar en industrias similares dentro de la tecnología, que a lo mejor ya estén un poco más saturadas, como redes que pudieran tener mucha material en común, muchas cosas eh, que concuerden con el mundo de la ciberseguridad y ofrecerles mediante buena capacitación, mediante buenos programas de incentivos, que se acerquen, que empiecen a comenzar, que empiecen en esta industria también y que lo hagan para cerrar esa brecha, que sí o sí va a ser necesaria si es que queremos ganar esta lucha. Antes de ir al número uno, quiero hacer unas menciones honoríficas. Son algunas que dentro de todos los artículos que leí con predicciones para el 2020, mismos que voy a linkear cada uno de los artículos que leí y el total de sus pronósticos que hicieron para el año, los voy a linkear en los comentarios de este video, si es que están viendo en YouTube. Para los que estén escuchando el podcast en audio, voy a buscar una forma también en el provider de podcast, poner los comentarios, poner toda la descripción del artículo con las ligas, con los enlaces, con los resúmenes de cada una de las predicciones en cada uno de los portales. Así es que, por lo menos esto ya sirvió para que sepan. Vulnerable Podcast está en YouTube y está en formato podcast. Si estás en YouTube, no te quita nada buscar en Apple Podcast, en iTunes o en cualquier otra plataforma de podcast que utilices. Voy a buscar incluirme en todas. Y si me estás escuchando en el podcast, ¿qué te quita también buscar el YouTube, el canal Vulnerable Podcast y suscribirte? Ahí les van las menciones honoríficas. Autenticación multifactor en todos lados. Es una buena idea y es un buen pronóstico. Esperemos que se cumpla. Sin embargo, no lo vi muchas veces repetido. Filtraciones de datos y credenciales siguen siendo un gran problema para las organizaciones. Era un pronóstico bastante fácil de hacer. Este ha sido un problema los últimos 20 años tal vez. Los sistemas SCADA seguirán siendo vulnerables. De nuevo, un pronóstico que no era difícil de prever. Era un tanto cuanto obvio que se iba a dar. Si es que, digamos que desde... ¿cuántos años tiene que se dieron este tipo de ataques, por ejemplo, a la industria nuclear en Irán? Se rebustecerá este concepto de cibercrimen como servicio. Bueno, quiero decir que sí, sin lugar a dudas, los adversarios tienen una mentalidad emprendedora y están viendo su actividad como un medio de mantenimiento y de empresarios y de negocio grande, en gran escala. Así es que estar ocupados. No quiero decir preocupados, pero sí ocupados en estar realmente protegidos. Y por último, la última mención honorífica, habrá más actividad de compras y fusiones dentro de la propia industria, lo cual, de nuevo, era de esperarse en todas las industrias, alimentos, hospitales, hoteles, servicios, etcétera, etcétera. Existe este fenómeno, la industria de TI. Silicon Valley está lleno de noticias de empresas grandes que compran a más pequeñas, startups que compran por una tecnología innovadora, que compran por una patente que tienen, que compran por un pool de clientes, etcétera, etcétera. Puede haber muchas razones. Y estas noticias se dominan la industria y las noticias de la industria de tecnología desde hace muchos años. Así es que por eso se quedó como mención honorífica. No la vi como una predicción que innovara o que se arriesgara en lo más mínimo. Y ahora sí, el pronóstico número 1 para la industria de la ciberseguridad en el 2020 es mayor ataques de infraestructura IoT, el Internet de las Cosas. Y esto se va a dar porque se espera que en el 2020, sean muchos los países, ciudades que inviertan en infraestructura de 5G. La proliferación del 5G va a tener dos vectores que van a ser aprovechados. Primero, el simple hecho de existir el acceso 5G va a multiplicar enormemente el número de dispositivos conectados que se den en las ciudades, en tu casa, en donde sea. Y eso, sin lugar a dudas, va a crecer la superficie de ataque. No hay de otra, la superficie de ataque más grande va a ser un
caldo de cultivo, más fácil para explotar para los cibercriminales, va a ser más interesante porque de nuevo va a ser más sencillo para ellos. Va a ser más sencillo atacar esas cámaras de videovigilancia, esos refrigeradores, ese tipo de dispositivos en tu casa, pero también en las empresas, los sensores de humedad, de temperatura, de movimiento, todo ese tipo de dispositivos que hoy en día van a estar conectados, o en el 2020 se cree que va a crecer el número de esta naturaleza de dispositivos que estén conectados, y van a ser un caldo de cultivo interesante para los cibercriminales y un reto para nosotros que trabajamos de este lado de la industria para estar bien protegidos. Pero les decía que hay dos vectores que van a ser utilizados realmente, y uno es obviamente el 5G, pero también el crecimiento en la cobertura del 5G quiere decir que estos nuevos tipos de dispositivos de tecnología que apenas se está empezando a utilizar, de nuevo, va a crecer su cobertura y va a haber muchos datos, va a haber mucha información, y por lo tanto va a ser también la propia infraestructura 5G uno de los objetivos para que los atacantes, para que los adversarios vulneren y busquen snifear, robar todo ese tráfico, una forma de escuchar pasivamente todo el tráfico que está pasando en las redes 5G, y en eso hacer, de nuevo, acuérdense de una de las predicciones previas, utilizar métodos de inteligencia artificial, de analíticos tal vez, para buscar dónde hay flujos, dónde hay volúmenes de información personal, dónde hay volúmenes de información con credenciales, dónde va a haber información que ellos puedan monetizar, que ellos puedan sacar un beneficio del mismo. Entonces, es un año sin lugar a dudas desafiante, es un año sin lugar a dudas que va a ser muy interesante, muy atractivo. No nos vamos a aburrir de aquí a diciembre y probablemente todavía más allá adelante. No me queda más que recordarles que Vulnerable Podcast, este es el episodio número 1, pero espero que sea el 1 de al menos 52 durante 2020. Los invito a que se suscriban si les gustó, también que lo compartan con otra persona que lleve años en la industria o que tenga interés en adentrarse. Acuérdense que una de las cosas es que sin lugar a dudas va a haber mucha oportunidad de crecimiento. Los espero la próxima semana con alguno de otros temas. Si hay alguno que les gustaría que platicara en particular, déjenmelo en la zona de comentarios y yo buscaré hacer mi investigación para traérselos. Por lo pronto, muchas gracias.